Hola, 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 ¿qué tal, gente? Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar mediante esta plataforma. Bueno, el día de hoy quería hablarles un poquito acerca de lo que es la replicación, ¿sí? Como siempre, los videos los trataré de hacer lo más corto posible para que no sea tan larga la explicación, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo hablo de lo que sería el ADN, ¿sí? Tenemos que saber que el ADN es un tipo de macromolécula, ¿sí? Hay cuatro tipos de macromoléculas, pero los ácidos nucleicos son un tipo de macromolécula, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, lo anotamos macromolécula, ¿sí? También puedo decir que el ADN se va a encargar de lo que sería guardar la información. Guarda información de manera principal. Es el ácido nucleico que tiene esta función principal dentro de las células. Cuando le hablamos de células eucariotas, esta información se encuentra dentro del núcleo de las células. Dentro del núcleo, entonces, se almacena el ADN, ¿sí? Podemos comentar que como macromolécula es un polímero, ¿sí? Es un polímero en donde sus monómeros están formados por nucleótidos. Nucleótidos, ¿sí? Dato muy importante. Un nucleótido está formado ¿por qué? Por lo que sería la base nitrogenada que estaría también asociada al azúcar. Vamos un poquito más abajo. Azúcar y también la unión del fosfato. Esto es muy importante, es la estructura del nucleótido, ¿sí? ¿Qué tipos de nucleótidos existen? En el ADN sería la adenina, que se relaciona con dos puentes de hidrógeno con la timina, y también se encuentra la pareja de citosina, que se relaciona con tres puentes de hidrógeno con la guanina, ¿sí? Es diferente el nombre dependiendo si yo hablo de un nucleócido o de la base nitrogenada, pero eso podemos hablarlo en otro video porque la finalidad de este video es explicar de manera breve la parte de la reacción, por lo menos lo básico. Acuérdense que esto es mucho más complejo, mucho más amplio para hablarlo, pero es una idea básica nada más para que se pueda entender, ¿sí? Bueno, continuando. Si yo hablo de la replicación, en pocas palabras sería cuando yo tengo una molécula de ADN y esta molécula de ADN la voy a duplicar. A partir de una molécula de ADN, entonces voy a estar formando dos moléculas de ADN. Y fíjense bien, por favor, acá en cuanto al color de estas hebras que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, al principio, donde voy a señalar con la flecha lila, tengo una molécula de ADN que tiene las dos hebras, las dos líneas rojas. Estas hebras se van a separar por la ruptura de los puentes de hidrógeno, que sería lo que estaré marcando con un color, este color. Obviamente, los colores, los entendidos de colores sabrán. Yo le voy a decir marrón, ¿sí? Entonces, esos puentes de hidrógeno que estamos marcando se rompen con unas proteínas llamadas helicasas. Al romper esos puentes de hidrógeno, entonces se van a separar las hebras, ¿sí? Que las dibujé hacia el lado derecho de nuestra pantalla, que tenemos justamente acá, en este punto y en este punto, ¿sí? Y se van a complementar con hebras nuevas que van a sintetizarse, ¿sí? Vamos a colocar en un color verde. Entonces, de esta manera eh, se van a complementar con las hebras que eran originales propiamente.
y se van a formar ahí los puentes de hidrógeno para poder asociar a las hebras. Este proceso en donde yo veo una hebra vieja y una hebra nueva que se van asociando entre sí es lo que se denomina como replicación semiconservativa, ¿sí? Entonces anoto acá que sería una replicación semiconservativa. Es un dato muy importante porque había otros modelos, por ejemplo, el de la replicación conservada, la replicación dispersadora, que realmente son teorías ahora ya incorrectas. Pero la semiconservativa es lo que es el proceso de la replicación. Y justamente también los estudios y las investigaciones promueven esta teoría como correcta, ¿sí? Bueno, entonces una pregunta muy importante. ¿Quién, quién se encarga de la replicación? ¿Sí? Si yo digo entonces quién, o mejor dicho, qué, sería la polimerasa, principalmente. La polimerasa de ADN, porque es ella la que va a encargarse de formar al polímero de ADN, de agregar los nucleótidos y asociarlos entre sí. Obviamente no es la única proteína, hay otras proteínas como el caso de la helicasa, la topoisomerasa, la ligasa, creo que ya dije, no me acuerdo, repito, polimerasa de ADN, helicasa, topoisomerasa, ligasa, ¿sí? Proteínas muy importantes dentro de este proceso, ¿sí? También podemos comentar que las moléculas de ADN son antiparalelas. Si yo los dibujo así, si pongo así a nuestras moléculas de ADN, a nuestras hebras de ADN, perdón, porque una cosa es decir hebra y otra cosa muy diferente es decir molécula de ADN. Entonces, yo voy a ver que este extremo, por ejemplo, sería un extremo 5' y el otro extremo de la misma hebra un 3'. Y la otra hebra que es complementaria sería el 5' hacia acá y el 3' hacia acá. Si yo, por ejemplo, veo acá a la adenina, que forma parte de la adenosina, que es el nucleótido, ¿sí? Se va a parear con una timina, que es la base, pero como nucleótido es la timidina, ¿sí? Tendría entonces dos puentes de hidrógeno entre ellos. Acá podría haber una citosina relacionada con la guanina, tres puentes de hidrógenos. Podría haber yo acá también T, A, C, G, A, T, C, por ejemplo. Entonces, T con A con T, C con G, G con C, A con T con A y C con G. Siempre esa complementariedad porque es mediante una ley denominada ley de Charga. También es muy interesante poder estar estudiando porque nos cuenta que la misma cantidad de purinas veremos también la misma cantidad de pirimidinas, porque siempre una purina se relaciona con una pirimidina, ¿sí? Las purinas, ¿cuáles son las purinas? ¿Qué son las purinas? Las purinas son bases nitrogenadas en donde hablamos de la adenina y guanina, mientras que las pirimidinas son la citosina y la timina. Aunque también hablamos del uracilo, pero el uracilo acá no juega un papel porque hablamos de moléculas de ADN. El uracilo va a formar parte del ARN, ¿sí? Que sería un tema para otro video también. En la parte de la transcripción podemos hablar de ello, o la traducción. Bien, entonces, ¿cuáles son algunos requisitos que yo tengo que saber que ocurren o que se necesitan para la replicación? Entonces, coloco acá, requisitos. Como requisitos, entonces, primero necesito de un molde. Ese molde me lo va a brindar el ADN.
una hebra del ADN. Otro requisito sería que yo necesito de un iniciador, también le puedo llamar como primer o también le puedo llamar como cebador. Sí o sí, necesariamente. ¿Por qué? Porque esto me va a dar un extremo 3' libre, donde en ese extremo yo voy a ver un hidroxilo. Y en ese hidroxilo es lo que la polimerasa va a utilizar para poder iniciar la replicación y agregar los nucleótidos de ADN. ¿Sí? Vamos a ver que este primer, iniciador o cebador es una secuencia corta de 10 nucleótidos de ARN. Entonces ahí sí puedo ver al uracilo, pero eso luego se va a extraer, no va a quedarse, ¿sí? Y como tercer punto, como tercer requisito, para poder yo formar una hebra de nucleótidos, necesito materia prima. Y mi materia prima serían obviamente los nucleótidos que en un principio están libres, nucleótidos libres. Pero estos nucleótidos están trifosfatados. Al decir trifosfatados me refiero que tiene tres fosfatos, 3T, ¿sí? Luego van a quedar como monofosfatos con un solo fosfato, excepto el extremo 5' que va a quedar trifosfatado. El extremo 5' es el único extremo, el único nucleótido que tendría tres fosfatos. Todos los demás tienen solamente uno, porque van a perder dos de los tres que tiene. ¿Sí? Por eso hablamos acá de nucleótidos trifosfatados. ¿Sí? Bueno, otro dato muy importante o muy interesante que tenemos que decir entonces es con respecto ya a la replicación, sin dar tantas vueltas. Entonces vamos acá, vamos a utilizar acá, hay que tener mucho en cuenta los colores. Agarro esto acá y lo abrimos así. Dijimos que los puentes de hidrógeno que unen a las hebras entre sí se cortan mediante las helicasas. Las helicasas cortan estos puentes de hidrógeno. Entonces, en esta región que voy a marcar con el color rojo pasión, ya no hay puentes de hidrógeno, están separadas las hebras. ¿Por qué? Porque fueron rotas por las helicasas. Entonces yo puedo ver un extremo 5', 3', 5', 3', siempre de manera antiparalela, ¿sí? Y tenemos que entender conceptos muy importantes en cuanto a la lectura, cómo una polimerasa de ADN va a leer estas hebras y cómo va a replicar, ¿sí? Entonces, si yo pregunto cómo se lee, la respuesta siempre tiene que ser de 3 a 5. La polimerasa de ADN se mueve de 3 a 5 sobre estas hebras molde, pero cuando va a replicar lo hace de 5' a 3', ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, vamos a colocarle con un borde en color lila porque esto es fundamental. Si esto no se sabe, no se entiende, no se comprende, no se puede avanzar con el estudio de la replicación, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle mientras acá a la hebra que se encuentra a la izquierda, hebra A, y la que se encuentra a la derecha, hebra B, momentáneamente, ¿sí? Dijimos entonces que la lectura se hace de 3 a 5. Yo tengo que mirar siempre desde acá. ¿Cuál es la hebra que yo puedo leer de 3 a 5? La hebra A va de 5 a 3. De esa manera yo no puedo leerlo. Pero la hebra B va de 3 a 5. Entonces, mi hebra B se va a llamar, ¿de qué manera? Se va a llamar como hebra líder o hebra continua, o también le puedo llamar como
hebra adelantada. Son formas diferentes de llamarla, ¿sí? Y la hebra A es denominada como hebra retrasada, hebra discontinua, o también le puedo llamar como hebra rezagada. ¿Por qué? Vamos a ver en cuanto a esto, ¿sí? Estamos diciendo entonces que la lectura es siempre de 3 a 5 y la replicación es de 5 a 3, ¿sí? Agarramos nuestro resaltador otra vez y vamos a utilizar al color verde para representar al ARN, ¿sí? El color celeste que vemos acá, voy a marcar acá esto para poder aclarar siempre, se refiere al ADN. Al color verde que voy a agarrar acá va a ser para eh, representar al ARN, y este color que yo le decía marrón, pero es como mostaza, qué sé yo, es para representar a los puentes de hidrógeno. Entonces, puentes de hidrógeno, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que la hebra de la izquierda es la hebra retrasada, discontinua, rezagada. Y la hebra de la derecha es la líder continua adelantada. ¿Por qué se llaman de esa manera? Bueno, dijimos lectura de 3 a 5. Va entonces de 3' a 5'. El de la derecha va de esa manera. Y yo tengo que formar como requisito, dije siempre, un primer. Ya tengo el molde sería esta región, porque no hay puentes de hidrógeno que molesten. Tengo el molde, ahora me falta el primer, o el iniciador, el cebador. ¿Y dónde formo ese primer? Acá. Acá mismo voy a complementarlo con mi hebra. Vamos a bajar un poquito más para que podamos tener más clara la imagen, ¿sí? Bajamos entonces ahí. De esa manera yo puedo observar que el extremo 5' del primer, recordemos que esto es, ¿qué pasó acá? Siempre va a ser en sentidos antiparalelos, ¿sí? Tenemos entonces un 5' acá. 5' de este primer, de esta molécula, de estos oligonucleótidos de ARN. Recordemos que son 10 nucleótidos de ARN, ¿sí? Si este entonces es el extremo 5', que se va a encontrar en forma de trifosfato, este extremo sería el extremo 3' de mi oligonucleótido, de mi primer, de mi cebador, de mi iniciador. Y ese 3' me va a brindar un OH. Ese OH es el que va a utilizar la polimerasa de ARN para poder iniciar el agregado de nucleótidos de ADN, ¿sí? Bueno, y voy a utilizar a otro color para poder representar a las hebras nuevas. En color lila vamos a poner entonces al ADN y le voy a colocar nuevo, ¿sí? Entonces, la molécula de ADN, los nucleótidos nuevos se van a agregar a partir de este 3' y van a ser agregados de esa manera. A ver, mm, acá, 3', 5 y van 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se agarran de ese extremo 3' y se van a ir agregando en 3, en ese sitio 3, en ese extremo 3. Entonces, esto se acerca hacia este sitio. ¿Cómo se llama este sitio? Si yo volteo la imagen, si lo miro al revés, les recomendaría que traten de girar sus cabezas. Se ve como una especie de Y, así como dibujo en esta parte. Eso se denomina como horquilla.
horquilla de replicación. Entonces, en la horquilla de replicación, yo voy a observar que la hebra continua se acerca a esta horquilla, ¿sí? Mientras que con la hebra retrasada, ¿qué ocurre? Esto, por ejemplo, se va a formar, y acá les pregunto, ¿qué sería esto? Color verde sería entonces nuestro primer, nuestro iniciador, nuestro cebador. ¿Y qué extremo sería este que vemos acá? Es un extremo 5'. Este que vemos acá es un 3', que nos da ahí un hidroxilo, ¿sí? Después, ¿qué ocurre? La polimerasa de ADN va otra vez a participar, pero en este caso, en vez de acercarse hacia la horquilla, lo que ocurre es que se va a agregar hacia 3', 3', 3', y se va a ir alejando de la horquilla de replicación. Se aleja de la horquilla de replicación, ¿sí? Y esto, a medida que va avanzando, se va a aportar más fuentes de hidrógeno mediante la licasa, obviamente. ¿Y qué sucede? Con la hebra continua, con la hebra continua no hay muchos inconvenientes. Esto puede continuar de esta manera, de forma continua, sin ninguna interrupción. Pero con la hebra retrasada se va a formar otro primer, otro iniciador, otro cebador complementario a nuestra hebra molde, para de esa manera poder continuar la replicación y llega hasta el primer primer que habíamos formado. Este, que voy a marcar en color rojo, este fue el primer primer, número 1. Este sería el segundo primer, ¿sí? En la hebra retrasada o discontinua o rezagada, siempre vamos a ver muchos primers, pero en la hebra líder solamente veo un primer, solo uno, siempre. Nunca voy a ver más de uno, ¿sí? Entonces, la hebra retrasada tiene mucho más proceso para poder replicarse, ¿sí? Y de esta manera podemos comentar lo básico de la replicación, ¿sí? Espero ahí sus comentarios, eh, cualquier cosita que duden me pueden contactar a través de lo que sería las redes sociales, estoy en Instagram, el correo, me pueden mandar lechuzas, lo que sea, y estaremos ayudándoles en lo que pueda, ¿sí? Mucho gusto y nos vemos